Bueno, buenos días. Mi nombre es Salvador Ledesma Guillén, residente de segundo año de anestesiología. El día de hoy hablaremos de anestesia en geriatría con los temas medicación preanestésica, monitoreo e intubación endotráquea. Entonces empecemos con medicación preanestésica. Este es un tema algo complejo, ya que el tema de la medicación preanestésica siempre ha sido algo controvertido o ha generado diversa controversia en los anestesiólogos, ya que hay muchas opiniones acerca del papel que viven las personas mayores en cada etapa de su vida y bueno, la aceptación a los diferentes cambios que ocurren en el organismo de los pacientes seniles, lo que va a hacer que sean pacientes diferentes a los adultos jóvenes que la mayoría está acostumbrado a tratar. Entonces la mayoría de los anestesiólogos tienden a generalizar este tipo de pacientes, pero hay que considerar que son pacientes diferentes, tanto por el estatus anatómico, físico y pues los concomitantes que esto conlleva. Por lo tanto, se deben de seguir, se deben de tener indicaciones y requerimientos específicos para dar una medicación previa y pues para tener un mayor beneficio. Entonces, por esta razón, pues la premedicación debe ser un proceso dinámico para los anestesiólogos en el cual no debe existir esquemas rígidos o preestablecidos. Por lo tanto, no debemos generalizar en este tipo de manejo, en este tipo de personas. Entonces debemos estudiar cuidadosamente a cada paciente para no cometer algún error o negar algún beneficio que se le pueda dar a nuestro paciente con una premedicación adecuada. Entonces, es importante saber cuál es el tratamiento adecuado para disminuir la ansiedad y darle un beneficio a nuestro paciente en este sentido. Entonces, nosotros al evaluar al paciente debemos estimar la magnitud y las causas de la ansiedad del paciente, ya que se cree que el grado de ansiedad está asociado en particular hacia el procedimiento quirúrgico que se va a realizar. Es importante que cuando abordamos a un paciente que será sometido a cirugía, le demos una explicación prequirúrgica tratando de disminuir la ansiedad y el estado del paciente, siempre corroborando o bueno, explicando correctamente todo el procedimiento que se va a realizar, dándole siempre la tranquilidad a nuestro paciente y bueno, hacerle frente a este tipo de ansiedad preoperatoria va a generar que haya mayores beneficios tanto para nosotros al momento de realizar nuestra anestesia como al momento de que nuestro paciente llegue a quirófano. Entonces el abordaje del paciente prequirúrgico debe tener en cuenta la ansiedad, que es lo que ya comentamos, y el estado del paciente, no solamente físico, sino también a su entorno. De ahí la importancia de tener un abordaje previo a nuestro paciente y saber qué es lo que le está generando la ansiedad, que realmente en este caso la mayoría de las veces pues es por el evento quirúrgico también, pues dependiendo de la magnitud del evento quirúrgico la ansiedad tiende a aumentar o disminuir en cada tipo de paciente. Es importante también mencionar que las enfermedades concomitantes, su cronicidad, la terapéutica que recibe cada paciente, su estado físico, el estado de ánimo del paciente, obviamente la edad, el peso, la talla, el tipo de cirugía y su duración deben ser tomadas en cuenta por la experiencia propia de cada paciente. Entonces no debemos individualizar, como ya habíamos comentado, debemos ser críticos, es un manejo dinámico y tratar de brindarle el mayor beneficio a nuestros pacientes. ¿Qué es lo que buscamos en la medicación preanestésica? Bueno, buscamos básicamente los siguientes objetivos, que es la ansiolisis, la sedación, la analgesia, la apnesia y la disminución de las secreciones, la elevación del pH gástrico, la disminución del volumen gástrico y la prevención de reacciones alérgicas. También la disminución del consumo de agentes inhalatorios, fármacos no anestésicos y el control de nuestro dolor postoperatorio. Básicamente eso es lo que necesitamos o lo que estamos buscando combatir en nuestros pacientes. Bueno, entonces, los medicamentos que emplearemos se administrarán de preferencia la noche anterior al día de la cirugía o incluso el día de la cirugía. En general, bueno, si se administran el día de la cirugía, pues tendrán que ser administrados vía oral de 60 a 90 minutos antes de la inducción anestésica. Y bueno, se podría administrar vía intramuscular o vía oral. Si son vía oral, pues ya 60 a 90 minutos.
antes, y si es vía intramuscular se aplicarán de 30 a 60 minutos antes de la inducción. En pacientes ambulatorios se administrará la dosis de los fármacos seleccionados, hasta un 50% menos que en los pacientes jóvenes, y de preferencia en la sala prequirúrgica. Es importante generalizar esto, lo que ya les había dicho. No podemos pensar que al dar una premedicación, dar las mismas dosis que se la daríamos a un paciente adulto joven, a un niño o a un paciente geriátrico. Entonces es un aproximado de qué fármaco le daríamos y hacer su respectiva reducción. Por eso hacemos tanto hincapié en que debemos personalizar nuestros tratamientos, debido a que hay modificaciones que van a ser secundarias a la edad. Aquí, como podemos ver en esta tabla, pues vamos a tener que va a haber disminución a partir de los 25 años, tanto de la albúmina, del metabolismo basal, de la masa celular, agua total, del gasto cardíaco, de los fluidos intracelulares, el flujo sanguíneo cerebral, hepático, renal, tisular, etcétera, etcétera, y la disminución por año a partir de los 65 años en porcentaje. Entonces, recalcando que el acto anestésico va a ser un proceso pues generado por la mente del anestesiólogo con la base de generar un éxito en nuestros pacientes y en nosotros mismos para saber cuál es el manejo adecuado de nuestros pacientes. Un proceso dinámico, un proceso artístico, que no es nada fácil, pero por eso nosotros debemos ser lo suficientemente capaces para poder hacer una diferencia entre un paciente adulto joven, un adulto mayor y obviamente un niño. Entonces, pues la pauta final de esta premedicación va a estar basada en los datos de nuestro paciente, obviamente, en la edad, en el peso, en el estado físico y psíquico, en el plan quirúrgico, el tipo y la duración de nuestra intervención quirúrgica, y vamos a individualizar a cada paciente según sus condiciones y su estado de enfermedad coexistente. Entonces, ya hablando como tal de nuestros fármacos y nuestros agentes farmacológicos, bueno, buscando lo que ya habíamos dicho previamente, ¿cuáles serían nuestros sedantes? Bueno, como sedación, pues podemos utilizar benzodiazepinas. Usualmente las más usadas en la medicación parestésica en pacientes ancianos tienden a ser el diazepam, el midazolam, el lorazepam y el triazolam, con las dosis que ya podemos ver aquí en la tabla. En este caso midazolam, que es lo que usamos más. Podemos utilizar una dosis de 2 a 5 miligramos con una administración de 30 a 60 minutos previos y un inicio de acción, como ya sabemos, de 1 a 2 minutos. El día de administración puede ser IV, nuestros efectos máximos van a ser de 30 a 60 minutos y nuestro tiempo de eliminación de 1 a 12 horas. Cabe aclarar que, bueno, estos son benzodiazepinas, que son los fármacos pues, más utilizados para la premedicación y son usados para producir la sedación, la amnesis y la reducción de nuestra ansiedad. No van a producir analgesia, cabe aclarar eso, y pueden producir depresiones respiratorias y cardiovasculares. Entre los medicamentos que tendemos a usar es el lorazepam, que son 4 veces mejor sedante que el diazepam, aunque también debido a sus comienzos de acción que es más lento y su duración más alargada, no suele utilizarse tanto en nuestros pacientes geriátricos. Entonces aquí dejamos una tablita con las dosis y los medicamentos que tendremos a utilizar en este caso. Ahora, dentro de este mismo grupo de los sedantes vamos a tener diferentes familias o otros tipos de sedantes, que en este caso van a ser los barbitúricos, como puede ser el pentobarbital y el secobarbital, que van a ser de acción intermedia con carácter sedante e hipnótico y pueden utilizarse en combinación con opiáceos, sedantes y anticolinérgicos. Actualmente pues han sido desplazados por las benzodiazepinas. Cabe aclarar que en el anterior no hablamos del diazepam, pero bueno, el diazepam va a ser nuestra benzodiazepina estándar con un pico de acción que se va a presentar entre los 45, de los 15 a los 45 minutos, con una dosis de 5 a 10 miligramos, con un efecto máximo de 30 a 60 minutos. Usualmente tiende a ser oral porque intramuscular tiende a causar dolor en el lugar de la inyección. Ahora sí, continuando con el resto de las familias de los sedantes, vamos a tener también a las butilofenonas, como en este caso como puede ser el droperidol y el loperidol, que van a ser sedantes de larga acción, más utilizados pues, por su efecto antiemético actualmente. En este caso la dosis del droperidol va a ser de 1.25 a 2.5 miligramos intravenoso y del haloperidol de 0.5 a 2 miligramos. Cabe hacer una acotación que el droperidol, bueno, produce una vasodilatación sistémica moderada a través del bloqueo adrenérgico alfa y ocasiona síntomas extrapiramidales por su efecto antidopaminérgico. Es importante mencionar esto ya que nuestros pacientes son geriátricos, entonces mencionarlo.
Hablaremos también de las fenitiacinas, que bueno, son utilizadas en asociación con analgésicos narcóticos para potenciar los efectos analgésicos y sedantes de estos. La más utilizada en este caso va a ser la prometacina, que también puede presentar efectos antieméticos y de bloqueadores H1. También tenemos dentro de otro subgrupo la piperacina, que es un tranquilizante moderado. También se puede utilizar como antiemético y bloqueador H1. Y el más utilizado pues es la hidroxicina, y esta se puede utilizar a dosis de 25 a 75 miligramos intramuscular. Nuestro siguiente grupo de fármacos va a ser los analgésicos opiáceos. En este caso hablaremos un poquito de la morfina, de la meperidina y del fentanilo. En este caso, bueno, pues tenemos que la morfina va a presentar propiedades tanto sedativas como analgésicas y va a tener una buena absorción por vía intramuscular con un comienzo de acción entre unos 15 a 30 minutos con una dosis de 5 a 15 miligramos, y esperamos nosotros su efecto máximo entre los 45 a 90 minutos con un tiempo de eliminación aproximadamente de 4 horas. Por otro lado tenemos el fentanilo, que lo podemos utilizar a dosis de 1 a 2 microgramos. Con su vía de administración va a ser intravenosa y tenemos un tiempo de acción de 0.30 segundos a 1 minuto. Y por último tenemos a la meperidina, que presenta menos efectos sedantes que la morfina, por lo tanto suele asociarse con otros sedantes. Va a tener un poder analgésico 10 veces menor que la morfina, y el comienzo y su pico de acción después de la inyección intramuscular tiende a ser impredecible, pero se maneja a dosis de 50 a 150 miligramos, ya sea intramuscular o vía oral, y tiene un inicio de acción aproximadamente de 10 a 15 minutos con un efecto máximo de los 60 y un tiempo de eliminación aproximadamente de 2 a 4 horas. Por otro lado vamos a tener los anticialigogos, que en este caso van a ser la atropina, la escopolamina y el glicopirrolato. Entonces es importante mencionar dentro de este tipo de medicamentos que se tiende a hacer de forma, o es muy discutido su uso, ya que su efecto irritativo que pueden tener el tubo endotraqueal sobre una tráquea reseca, puede generar que haya más complicaciones. Entonces, se cree que mejorando o teniendo una tráquea lubricada por las secreciones puede ser más fácil la colocación del tubo endotraqueal, pero bueno, es importante de todas formas mencionar lo que es la atropina, que la podemos administrar a 0.4 a 0.6 miligramos intramuscular, la escopolamina de 0.3 a 0.4 miligramos intramuscular y el glicopirrolato de 0.2 a 0.3 miligramos intramuscular o intravenosa. Como aquí podemos ver la comparación de los efectos de los anticolinérgicos, la atropina con la escopolamina y con el glicopirrolato. Entonces sus efectos anticialogogos, nuestra acción vagolítica, nuestra sedación y amnesis, nuestra toxicidad a nivel del sistema nervioso central, la relajación del esfínter esofágico, nuestra mimesis y nuestra ciclopegia. Entonces hay que individualizar cuál sería el que utilizaríamos de preferencia en este caso, y bueno, dependiendo si es lo que queremos desde un inicio y si no, no sería necesario. Entonces por eso es un poco discutido el uso de estos medicamentos. Ahora los antieméticos y la profilaxis de la aspiración pulmonar. Bueno, en este caso utilizaremos medicamentos como la cimetidina a dosis de 200 a 400 miligramos vía oral, intramuscular o intravenosa, ranitidina a dosis de 150 a 300 miligramos vía oral o 50 a 100 miligramos intramuscular o IV, metoclopramida a dosis de 10 miligramos intramuscular o IV, dancentrón a dosis de 4 a 8 miligramos, que se trata de administrar IV, sobre todo lento y diluido, y el ganicentrón igual, una dosis de 1 miligramo diluido y lento IV para prevenir esto en nuestros pacientes. Bueno, y entonces estos serían todos los medicamentos que tendríamos que utilizar básicamente como una premedicación hacia nuestros pacientes. Es importante recalcar que se debe individualizar a nuestros pacientes y no solamente tomarlo como una receta hacia todos los pacientes. El siguiente tema a hablar es el monitoreo. Entonces hablaremos básicamente de nuestro monitoreo básico en el paciente geriátrico. Entonces, la definición de monitorización por
Wikinski va a ser implicar en reconocer la presencia de un evento, interpretar los datos aportados por el sistema, decidir cuándo se aleja de los límites aceptados como normales y tomar la decisión apropiada para anular los efectos negativos y evaluar la eficacia de nuestra acción emprendida y posible necesidad de corregirla. Entonces, como tal, vamos a tener que nuestra monitorización va a ser para el reconocimiento y evaluación de las constantes fisiológicas de nuestro paciente, va a ser para observar y vigilar e interpretar correctamente los datos que podemos ver ahí. Bueno, pues va a consistir en el uso de diversos sensores y monitores que permiten controlar y medir las funciones vitales de nuestros pacientes. E incluso puede ser para recoger muestra y almacenar los datos de los signos vitales del mismo, indicándonos su estadio cardiorrespiratorio y diversos sistemas. Este va a completar la función del personal sanitario, obviamente sin sustituirla, ya que el hecho de que antes no hubiera como tal monitorización, el personal sanitario o el encargado, en este caso el anestesiólogo, era el encargado de pues verificar constantemente las vitales de nuestros pacientes. En este caso, pues ya tenemos monitor, pero el hecho de tenerlo no sustituye que el anestesiólogo esté distraído o que el anestesiólogo no esté atento a su monitor. Entonces va a interpretar directa o indirectamente, detecta y va a evaluar los problemas de nuestro paciente y va a permitir obviamente un actuar de forma más eficaz, anticipándonos a las complicaciones que pueda tener nuestro paciente. Por lo tal, eso es uno de los temas o apartados más importantes en nuestros pacientes, el monitoreo, ya que, repito, no se trata de sustituir a nadie, simplemente nos ayuda como complemento en nuestra práctica. Entonces, hablando acerca ya de la monitorización como tal, pues algo mínimo que como tal deberíamos de tener como monitorización serían los principales parámetros, en este caso la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial por medio de manguito neumático, la saturación de oxígeno, la temperatura corporal de la temperatura corporal de nuestro paciente, obviamente periférica, y bueno, obviamente y lo más importante es junto con la exploración y la observación, nos va a ayudar a realizar una buena lectura de las alteraciones de nuestro paciente, a aclarar y hacer una ligera división entre monitorización no invasiva e invasiva. La no invasiva pues es la medida de las constantes vitales y lesión de los tejidos, la invasiva pues como tal lesión de los tejidos. Hablando acerca de la monitorización, como nos pediría la CNTEC en cuanto a nuestros monitores, pues vamos a tener monitores de signos vitales de anestesia básicos y monitores de signos vitales de anestesia avanzados. Aquí se van a desplegar diferentes tipos de requerimientos que necesitan nuestros monitores, pero como sabemos actualmente nuestros monitores no cuentan con todo lo que pediría la Secretaría de Salud para poder dar una anestesia como ellos la quisieran o como ellos la solicitan en sus guías, pero es importante también conocerlos. Entonces, regresando a la monitorización, ahora lo vamos a tratar de dividir por estratos o por sistemas. En este caso, vamos a hablar de la cardiovascular, que en este caso podemos hablar de electrocardiograma, vamos a ver poder medir la PANI, la PVC, la PAP y el gasto cardíaco en este caso. Es de importancia que si podemos monitorizar todo esto, se puede hacer. En dado caso de que no, pues mínimo tener el electrocardiograma y nuestra presión, que es lo vital. Ahora, la monitorización a nivel respiratorio, pues la saturación de oxígeno que podemos tener siempre en nuestro monitor. En cuanto a la monitorización de nuestras mecánicas respiratorias, pues nuestra presión de la vía aérea, nuestro volumen entidad, nuestra frecuencia respiratoria, nuestro volumen minuto, obviamente, pues las resistencias de la vía aérea y nuestra complianza. En cuanto a la monitorización de los gases inspirados y expirados, pues la PO2, la FiO2, la medición de nuestros gases, en este caso sevofluranen y desfluranen, dióxido nítrico, si lo tenemos, nuestro CO2 y obviamente ver nuestra curva también sería lo adecuado. En cuanto a la monitorización neurológica, pues el inicio espectral, el electroencefalograma, los potenciales evocados somatosensitivos, la presión intracraneal, el flujo de sangre o la saturación de oxígeno del bulbo de la yugular y pues obviamente también nuestra región neuromuscular, incluso también, o bueno, no incluso, de importancia también, la temperatura. Ahora dentro también de nuestra, hablando ya de manera invasiva o de nuestra monitorización invasiva, pues puede ser la presión arterial invasiva mediante la inserción de nuestro catéter arterial. Sus indicaciones van a ser la inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente, la imposibilidad para medir la PANI, muestras repetidas de gases arteriales, si dicen que sea una cirugía de gran espectro,
pacientes pluripatológicos. Entre los riesgos, pues la isquemia, la trombosis arterial, las fístulas arteriovenosas que se pueden generar, las infecciones vasculares y los hematomas. Otros parámetros hemodinámicos que podemos monitorizar, pues obviamente ya los había mencionado, la PVC, la PAP, la monitorización continua del gasto cardíaco e incluso la ecocardiografía. Y pues podemos valorar las cavidades, la volemia, la contractividad y las complicaciones quirúrgicas, resultado de la cirugía valvular y el trasplante cardíaco. Entonces, como podemos ver, son varios aspectos los que se pueden monitorizar. Hay veces que nuestros monitores lo permiten, hay veces que no, pero todo este tipo de monitoreo se puede realizar. Ahora, también se puede medir la capnometría, como ya habíamos visto, las hipercapnias, la hipocapnia, las hiperventilaciones, la ventilación insuficiente, aumento de la producción del CO2, todo este tipo de monitorización. Como tal, lo indicado en nuestros pacientes geriátricos es darle una monitorización adecuada conforme a nuestro procedimiento quirúrgico, sabiendo diferenciar cuál es lo mínimo necesario que tenemos que utilizar para nuestra cirugía y en dado caso de que se tengan todos los requerimientos necesarios, se tienen que utilizar todos, individualizando obviamente a nuestro paciente. Y bueno, eso sería básicamente todo en nuestra monitorización. Como sabemos, dependiendo de nuestro paciente, individualizando, vamos a utilizar el monitoreo básico, por eso es importante conocer la mayoría de nuestra monitorización para nuestros pacientes. Por último, hablaremos de intubación endotraqueal en paciente geriátrico. Entonces, intubación endotraqueal, hablaremos un poquito de esta. En cuanto a la introducción, pues sabemos que el envejecimiento tiende a ser un proceso continuo, universal y irreversible que va a implicar pérdida o disminución de las capacidades de adaptación del medio. Entonces, este proceso de envejecimiento se va a llevar o conlleva la presentación de dos procesos simultáneos, que en este caso va a ser el deterioro fisiológico normal y obviamente el aumento del riesgo de comorbilidades. Aunque son procesos totalmente independientes, la presencia del primero va a aumentar el riesgo de la presentación del segundo, complicando aún más el estado fisiológico de nuestro paciente geriátrico. Es por tal que el conocimiento de estos dos procesos y la implicación que esto pudiese representar al momento de la atención va a permitir diferenciar las características de un proceso de envejecimiento y la asociación con comorbilidades, y eso va a tomar importancia a la hora del manejo de nuestra vía aérea en un paciente de este tipo. Entonces, vamos a saber que pues mientras nuestra pirámide poblacional se invierte, por lo menos aquí en México, vamos a tener un aumento en el número de adultos mayores que ha sido acompañado por un aumento en el uso de atención médica como tal. Entonces, de esto obviamente incluido el departamento de emergencias por pacientes con afecciones comórbidas significativas. Muchos pacientes mayores, pues con enfermedades comórbidas van a requerir el manejo de la vía aérea durante el curso de su enfermedad, eso es normal. Entonces, al haber una inversión de la pirámide, eso quiere decir que a la vez hay más comorbilidades, más pacientes geriátricos y como tal, como comorbilidades o complicaciones que pueden desarrollarse o que pueden generar el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes debido al curso de sus enfermedades. Entonces, como ya habíamos mencionado, el aumento de la edad del paciente y sus comorbilidades asociadas van a afectar el manejo de la vía aérea, sobre todo en gran escala en 4 áreas principales, que en este caso vaya a ser la mayor probabilidad de requerir intubación durante una enfermedad aguda, ya lo habíamos comentado, mayor dificultad para realizar la ventilación y la intubación con bolsa máscara, veremos posteriormente por qué, mayor dificultad para mantener la oxigenación y prevenir complicaciones debido a la reducción de la reserva cardiopulmonar, obviamente esto por la edad, y la necesidad de ajustar o ajuste de la selección de medicamentos y la dosificación para la intubación. Incluso esto por lo mismo que ya habíamos comentado, por la edad y lo que se había mencionado anteriormente en la medicación preanestésica, y cómo va disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo renal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para el manejo de los pacientes ancianos se debe considerar los aspectos tanto fisiológicos como estructurales o anatómicos. De ahí la importancia siempre de una valoración preanestésica, de la cual debemos hacer gran énfasis en una adecuada evaluación de la vía aérea, sobre todo en todos los pacientes. Pero hablando un poquito de los cambios fisiológicos del envejecimiento, algunos autores lo van a dividir en 3 grupos, que va a ser la afección celular, la afección tisular y la atrofia generalizada. En cuanto a afección celular, se va a referir a una disminución celular sistémica, como en el sistema nervioso central,
Mientras que por otro lado, la afección tisular es secundaria a la pérdida celular al tratar de suplir a estas con otro tejido no funcional, como el tejido conectivo. Y por último, pues la atrofia generalizada, que va a ser el resultado de ambos procesos anteriores, produciendo una disminución, obviamente, tal del peso y del volumen de los órganos, como de la cantidad de agua corporal, de la red capilar y de la eficacia funcional sistémica, además de un aumento del tejido conectivo. Entonces, ese es otro tipo de clasificación. Hablando ya de nuestra valoración preanestésica que debemos hacer como tal para cada paciente, entonces debemos dar una valoración también de la vía aérea para este tipo de pacientes y la importancia de siempre tener nuestra valoración de la vía aérea adecuada, mínimo como un recordatorio, el Mallampati y el Pati, la distancia esterno-mentoniana. Es importante mencionar que en cuanto a la distancia tiro y esterno-mentoniana, pues se van a encontrar disminuidas debido a la edad. Va a ocurrir una reducción en la clasificación de Mallampati debido al movimiento para abrir la boca, que pues debido a los músculos no va a ser tan preciso. Y bueno, es importante mencionar esto. También vamos a tener en cuanto a nuestra valoración, la apertura de los intercisivos, la protrusión mandibular y obviamente pues hacer nuestra valoración o nuestro puntaje final de una vía aérea difícil en este tipo de pacientes. Entonces aquí dejo una gráfica de Orozco y Díaz del 2010 en la cual nos habla cuáles de nuestros maniobras para valorar la vía aérea, cuál tiene una mayor especificidad y sensibilidad, un mayor valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo mayor o menor dependiendo. Y aquí tengo otra tabla de Ríos y García del 2005 que igual nos habla acerca de la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos tanto positivo como negativo en cada una de nuestras pruebas. Ahora, estábamos hablando un poquito de los cambios anatómicos, no solamente son los cambios fisiológicos y también anatómicos, como ya había mencionado, de ahí que puede haber cierta incapacidad para abrir la boca, para hacer el estiramiento del cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar acerca de los pequeños o grandes cambios anatómicos que podemos encontrar en la vía aérea de nuestro paciente para poder hacer su abordaje correctamente. En los cambios fisiológicos y específicos tanto del sistema nervioso central, del aparato respiratorio, cardiovascular, etcétera, etcétera, aparato digestivo, renal, ya van a ser abarcados en una clase próxima. Entonces solamente hablaremos un poquito de los cambios anatómicos en cuanto a la vía aérea. Estaremos hablando un poquito de la cavidad nasal. Pues como podemos ver en nuestra imagen, usualmente la cavidad nasal a veces no la tomamos tanto en importancia, pero sabemos que se puede hacer intubación nasal. Entonces importante mencionar que puede haber pólipos nasales, o si están pólipos nasales pueden hacer que una intubación a través de la fosa nasal sea difícil y con sangre. Entonces un pólipo nasal no solo puede intervenir con eso, con una vía aérea o con un tubo nasotraqueal, y también puede ser causa de que se desprendan los pólicos, lo que puede hacer que haya una obstrucción de nuestra vía aérea. Importante mencionar eso. Yo sé que usualmente no lo valoramos, pero tenerlo en cuenta sobre todo en nuestros pacientes de edad avanzada. En cuanto a la cavidad oral, pues los labios a menudo van a pasan por alto a los ancianos. Sin embargo, pues vamos a tener que los labios de los ancianos son propensos a lacerarse debido a la excesiva sequedad y fragilidad de los mismos. El cutis, pues como tal, se tiende a adelgazar con la edad y las fibras también comienzan a separarse un poco. Entonces, pues la dermis se adelgaza con el envejecimiento. La atrofia también de los músculos orbiculares ocurren con el paso de los años, lo que puede provocar una leve caída facial acerca de la comisura de la boca. Y esto podría afectar en la ventilación con mascarilla bolsa, ya que puede ser más difícil crear un sello hermético para poder hacer una adecuada ventilación. La presión de la lengua, la presión ejercida por la lengua sobre el paladar duro, esta va a disminuir significativamente con la edad, indicativo también obviamente de la fatiga muscular, específicamente de los músculos infrayoideos y suprayoideos, y esto puede afectar la deglución y aumentar el riesgo de nuestra aspiración. Y lo que ya habíamos mencionado, debido también al envejecimiento de las fibras de colágeno y de las fibras de elastina en los ligamentos ioglótico va a disminuir, lo que hace que la epiglotis sea más floja y más difícil de mover anteriormente. Otra cosa que es importante mencionar es que los dientes, la mayoría de nuestros pacientes geriátricos pues ya tienen o pérdida de todo el material dental o pérdida de algunos otros dientes o simplemente los tienen flojos. Entonces eso también condiciona que sea una vía aérea difícil para nosotros. En cuanto al cuello, por lo que ya habíamos mencionado,
pacientes jóvenes vamos a tener un cuello largo, grueso e incluso musculoso. Bueno, en nuestro país pues no tendremos a tener un cuello pues, largo tal cual debido a nuestro índice de masa corporal, debido en algunos pacientes, pero usualmente en los pacientes geriátricos pues el cuello va a tener que ser no tan grande ni grueso, ni tan musculoso como el que se había mencionado. A nivel de tiroides, pues el hecho de tener alguna enfermedad a nivel tiroidea también puede condicionar un manejo de la vía aérea un poco más complejo. Ahora, hablando acerca de los mismos cambios anatómicos, vamos a tener una tablita que nos va a hablar acerca de lo que ya les comenté. Si tenemos afección a nivel nasal, a nivel de los labios y las recomendaciones que se pueden dar. Dice los problemas más comunes a nivel nasal, a nivel de labios, de dientes, de lengua, en la cavidad oral y los problemas más comunes de estas y cuál sería la recomendación adecuada en este tipo de pacientes. Entonces, como podemos ver, pues nasal nos habla acerca de los pólipos y preguntarle al paciente acerca de qué orificio nasal respira mejor, usar un lubricante o un gel anestésico local para el paso de la vía. En cuanto a los labios, ya habíamos mencionado que son secos y frágiles debido a la edad y colocar un poco de ungüento en los labios, que eso también puede ayudar. En cuanto a los dientes flojos o propensos a romperse y utilizar una técnica o bueno, no utilizar tanta fuerza a la hora de hacer nuestra laringoscopía. En cuanto a la lengua, pues debido a lo que ya hemos comentado, el sello de la bolsa mascarilla puede ser un poco difícil. ¿Y cuál sería lo que tendríamos que utilizar? Ahora también vamos a tener a nivel de faringe y laringe, orofaringe, faringe, pues si tenemos una mala habilitación de las cuerdas debido a tumores o masas, utilizar algún dispositivo o alguna maniobra. Si tenemos en la faringe acumulación de grasa, aumenta el riesgo de colapso, apnea, pues colocar al paciente en posición de Trendelenburg. En cuanto al epiglotis, pues los movimientos, el movimiento que podemos hacer, que haya irritado, que aumente el riesgo de aspiración, la dificultad para moverlo, etcétera, etcétera, el tejido redundante que dificulta la habilitación de la vía aérea o a nivel de la laringe, el riesgo de aspiración y qué es lo que tenemos que realizar. Y por último, tenemos los sistemas diversos, como puede ser a nivel de cabeza, cuello, cardíaco, pulmones, gastrointestinal y tegumentario. Es importante mencionar algunos, como en cuello, que es la disminución pues, de la extensión de nuestro cuello, de los músculos, pues debido a la edad, a que puede que tenga alguna miopatía cervical, artritis reumatoide, etcétera, etcétera, o masas tiroideas, y que es lo adecuado que deberíamos hacer en nuestros pacientes. Entonces, una vez entendido un poco de los cambios anatómicos que va a tener nuestro paciente conforme a la edad, pues sabemos que esta pasa de ser una vía aérea normal a ser una vía aérea difícil. Entonces, la edad fisiológica va a ser lo más importante que la cronológica en términos de los efectos de nuestro envejecimiento. Por lo tanto, va a existir una gran variación en los procesos de la pérdida de la función orgánica, como ya habíamos mencionado previamente. También de aquí es importante mencionar que los fármacos van a tener su efecto a nivel del sistema nervioso central, y es de esperar que pues también en otros pacientes geriátricos exista una disminución de la cantidad y de la funcionalidad de los receptores, así como de los neurotransmisores, y que se va a sumar a la disminución de una densidad neuronal, el flujo sanguíneo cerebral y de nuestro consumo de oxígeno a nivel cerebral. Entonces es importante también mencionar que hay ciertas complicaciones asociadas con la edad. Obviamente existe un mayor riesgo de perforación faringoesofágica en los pacientes mayores de 60 años. El trauma dental, como ya habíamos mencionado, asociado a la laringoscopia, tiene una mayor incidencia entre los 50 a 70 años, que el paciente anciano, debido a la hipotrofia de los tejidos, como ya habíamos mencionado, haya una falla en el sellado por la bolsa mascarilla. La presencia de la doncia también va a agregar una falla para el uso de la bolsa mascarilla, la disminución de la movilidad de la mandíbula y del cuello, así como de la presencia de deformidades a nivel de la columna, como ya habíamos mencionado, van a condicionar una incapacidad para la alineación de nuestros ejes. Y bueno, el deterioro de la función pulmonar, disminuido en el intercambio gaseoso, pues puede ser que no puede generar que nuestro paciente se desature más rápido,
un riesgo alto de este mismo al momento de la vía aérea, una poca tolerancia a la hipoxia, obviamente disminución de los reflejos de protección de la vía aérea y una disminución del vaciamiento gástrico y aumento del riesgo de aspiración gástrica. Todas estas son las complicaciones que nos puede tener un paciente o el manejo de un paciente anciano en cuanto a la vía aérea, entonces estar conscientes de todo esto. Hablaba un poquito del fármaco, esto se verá en clases previas o posteriores a este tema, entonces para hacer una correcta dilución de los fármacos que vamos a utilizar como tal. Ahora, en cuanto al manejo de la vía aérea como tal, lo vamos a poder diferenciar en la intubación traqueal, en intubación nasofaringea y intubación traqueal y nasotraqueal. Entonces, una vez sabiendo los cambios anatómicos, la valoración que tenemos que hacer con nuestros pacientes, sabemos que esta no va a ser una vía aérea fácil en este tipo de pacientes, estar conscientes de todo esto. Entonces, si no se llegase a conseguir la visualización de la glotis tal cual, pues se va a elevar la hoja y el mango hacia adelante siguiendo la dirección del eje largo del mango. Obviamente estos movimientos sin hacer el clásico o la palanca que muchos tienden a utilizar cuando no son o no han realizado este tipo de procedimientos previamente y se va a retirar con cuidado la hoja hasta que la epiglotis cae en el campo de la visión. Vamos a hacer avanzar la hoja dentro de la vallécula y se va a levantar para exponer las cuerdas vocales y el resto de las estructuras laringeas y se debe de colocar el tubo adecuado para nuestro paciente adecuado. Es importante mencionar que debido a la hipoxia, como ya habíamos comentado, después de un intento de intubación de 15 a 30 segundos y no se puede hacer esto, se debe ventilar de nuevo al paciente debido a la desaturación que presentan estos. Hemos conseguido colocar nuestro tubo viendo las estructuras. Lo vamos a fijar. Usualmente se fija de 18 a 23 centímetros. Vamos a colocar nuestro neumotapón dependiendo del tipo o bueno, el tamaño de nuestro paciente y lo que lo queramos asegurar. Lo vamos a fijar y lo vamos a corroborar que estemos adecuados en base a nuestra clínica y a nuestro monitoreo. Entonces eso sería básicamente nuestra intubación orotraqueal en nuestro paciente geriátrico. Lo importante de todo esto es saber las estructuras y los cambios que va a tener nuestro paciente. Y por último y no menos importante, pues la intubación nasotraqueal, que va a ser un procedimiento similar. Usualmente no es tan común en paciente geriátrico, pero hay que saberlo hacer también. Ya sabemos cuáles son los requerimientos o lo que debemos preguntar a nuestro paciente geriátrico en este tipo de casos cuando vamos a hacer una